Mucho gusto, doctor. Mi nombre es Lorena Pérez Fernández y en esta oportunidad voy a dar desarrollo de la guía número 7 titulada Semiología Nefrourológica. Según el caso clínico elegido en la guía, se ha tomado en cuenta los siguientes síndromes para este caso clínico. El primer síndrome es la insuficiencia renal crónica. Esta se va a definir por la presencia de alteraciones en la estructura o función renal que son mantenidos durante más de 3 meses, bien sean marcadores de daño renal o también disminución de la función del filtrado glomerular. Con respecto a los marcadores de daño renal, aquí vamos a encontrar la albuminuria elevada, alteraciones en el sedimento urinario, alteraciones hidroelectrolíticas, también alteraciones de origen tubular y por último, la disminución de la función del filtrado glomerular se va a encontrar menor a 60 mililitros sobre minutos sobre 1.73 metros cuadrados. Con respecto a la etiología, la principal causa de insuficiencia renal crónica es la diabetes mellitus, seguida de una nefropatía vascular hipertensiva, que también es conocida como nefroangioesclerosis. En ambas localizaciones, la nefroangioesclerosis es la primera causa de insuficiencia renal crónica en pacientes mayores de 65 años. Con respecto a las manifestaciones clínicas de la insuficiencia renal crónica, hemos tenido en cuenta la siguiente tabla. Vamos a tener que se divide en 5 estadios. El primer estadio va a ser un daño renal con filtración glomerular normal o aumentada, en donde la filtración glomerular se va a encontrar mayor o igual a 90. Y sus manifestaciones clínicas va a ser la albuminuria elevada, alteraciones en el sedimento urinario, donde se va a encontrar la hematuria, la proteinuria y cilindros, el síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, síndrome tubular, alteraciones estructurales y por último el trasplantado renal. Con respecto al estadio 2, va a ser un daño renal con descenso leve de la filtración glomerular, en donde la filtración glomerular se va a encontrar entre 60 a 89. Y las manifestaciones clínicas va a ser complicaciones leves. Después, en el estadio 3, va a ser un moderado descenso de la filtración glomerular, en donde se va a encontrar entre 30 y 59. Las manifestaciones clínicas de este estadio va a ser complicaciones moderadas y comienza a elevarse la urea y la creatinina y va a ser asintomática. En el estadio 4 va a ser un grave descenso de la filtración glomerular en donde se va a encontrar entre 15 a 29. Las manifestaciones clínicas va a ser complicaciones graves y comienza con la sintomatología urémica. Y por último, el quinto estadio va a ser un fallo terminal en donde la filtración glomerular se va a encontrar menor a 15 o diálisis. Y las manifestaciones clínicas va a ser el síndrome urémico manifiesto. El segundo síndrome es el síndrome nefrítico. Se trata de un síndrome caracterizado por la presencia de hematuria, proteinuria, generalmente de rango no nefrótico, aunque puede llegar a serlo, también insuficiencia renal rápidamente progresiva con retención de agua y sal, pudiéndose desarrollar una hipertensión arterial y edema. Y por último, la hipertensión arterial, que no siempre aparece. Después tenemos a la fisiopatología del síndrome nefrítico. Se produce principalmente por la inflamación aguda de los glomérulos, debido a la alteración de la barra de filtración donde pasan las proteínas y los hematíes a la orina. Estos últimos pueden formar cilindros. No, esta la grabo de nuevo. Uy, ¿por qué?
Con respecto a la fisiopatología del síndrome nefrítico, se produce principalmente por la inflamación aguda de los glomérulos debido a la alteración de la barrera de filtración, es donde van a pasar las proteínas y los hematíes a través de la orina. Estos últimos pueden formar cilindros hemáticos que son patognómicos de hematuria glomerular. Al mismo tiempo va a disminuir el filtrado glomerular y se va a acumular agua y sodio, en donde debido a esto va a aparecer hipertensión arterial y edema periférico y pulmonar. Además, se ponen en marcha mecanismos presores como el sistema renina-angiotensina-aldosterona que favorecen aún más en la retención de agua y sal. En ocasiones, el síndrome nefrítico aparece sin inflación glomerular cuando hay fenómenos isquémicos a nivel de la microvasculatura glomerular, como puede ser el ateroembolismo renal, las microangiopatías trombóticas o la poliarteritis nodosa clásica. La isquemia glomerular provoca habitualmente deterioro de la función renal junto con hipertensión arterial con la Además, se ponen en marcha mecanismos presores como el sistema renina-angiotensina-aldosterona que favorecen la retención de agua y sal. En ocasiones, el síndrome nefrítico aparece sin inflamación glomerular cuando hay fenómenos isquémicos a nivel de la microvasculatura glomerular, como puede ser el ateroembolismo renal, microangiopatías trombóticas o la poliarteritis nodosa clásica. La isquemia glomerular provoca lo que es habitualmente el deterioro de la función renal junto con hipertensión arterial por la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero en algunos casos la isquemia genera necrosis glomerular con paso de proteínas y hematíes al espacio urinario, apareciendo así el síndrome nefrítico. Por último, tenemos la etiología del síndrome nefrítico, en donde las causas del síndrome nefrítico son muy variadas. Las más frecuentes van a ser las siguientes. Tenemos a la glomerulonefritis primaria, en donde vamos a encontrar la glomerulonefritis posinfecciosa, la glomerulonefritis extracapilar de cualquier tipo, la glomerulonefritis membranoproliferativa, la glomerulonefritis mesangial inmunoglobulina A. También hay glomerulonefritis proliferativa mesangial no inmunoglobulina A. Después tenemos a la glomerulonefritis secundaria, en donde vamos a encontrar la crioglobulinemia, la vasculitis necrotizantes, enfermedad antimembrana basal, la microangiopatía trombótica. Otras patologías tenemos al ateroembolismo renal, tumores renales, trombosis venosa renal y por último el tromboembolismo renal, infarto renal. Por último, tenemos al síndrome prostático, en donde el síndrome prostático va a ser el conjunto de síntomas que aparecen como consecuencia del agrandamiento del tamaño de la próstata. La hiperplasia benigna de próstata es el crecimiento benigno de la glándula prostática del varón. La hiperplasia benigna de próstata es el proceso clínico que provoca la mayoría de síntomas urinarios en el varón adulto. Va a ser un proceso que se correlaciona con la edad del paciente. La hiperplasia benigna de próstata va a provocar una obstrucción a nivel de la uretra, es decir, a nivel del conducto de la orina. Dicha obstrucción va a determinar una dificultad creciente para vaciar la orina que se encuentra almacenada en la vejiga urinaria. Por último, los síntomas más habituales va a ser la dificultad para eliminar la orina, también el aumento del número de micciones y por último la sensación de vaciado incompleto.
Eso es todo con respecto a la guía número 7 de semiología nefrourológica. Muchas gracias.